Hola, bienvenidos a una nueva clase de métodos numéricos. En esta ocasión les traigo la última clase del tema 3 que corresponde a los métodos de aproximación mediante mínimos cuadrados. En este caso, utilizando regresión polinomial, exponencial y potencial. ¿Listos? Comencemos. Cuando trabajamos con un método de regresión, el primer paso para el análisis debe ser graficar e inspeccionar los datos. Con ese primer paso, podemos decidir si la regresión lineal es una opción, ya que esta será efectiva si los datos siguen una tendencia lineal. Pero, ¿qué ocurre si ese no es el caso? Es decir, si los datos siguen más bien formas curvilíneas. Veamos un ejemplo con estas imágenes que ilustran claramente la idea. Estas imágenes las tomé del libro de Chapra y Canales. Observen cómo este conjunto de puntos pareciera comportarse o ser mejor ajustado con una parábola que con una línea recta. Fíjense que para estos valores el error puede ser muy grande. ¿Ven? Estos valores acá también, acuérdense que cuando calculamos el error, al utilizar los métodos de regresión, lo que revisamos es la suma de los errores. Recuerden que la suma de los errores son estas distancias. Entonces, cuando nosotros sumamos todas estas distancias, sin lugar a dudas, el error es más grande si utilizamos una línea recta que al utilizar esta parábola, porque fíjense que ahora los errores, estas distancias son bastante pequeñas y la suma pues no va a ser exagerada, muy abultada. Entonces, ese es el primer trabajo. Graficamos los datos y revisamos más o menos qué forma podríamos ajustar. Ya nosotros trabajamos el caso lineal. Este caso no lo hemos trabajado y es el primero que vamos a ver. El casito de la regresión polinomial. Ya usamos polinomios de grado 1, que son las rectas. Veamos de qué tratan ahora los mínimos cuadrados polinomiales. No es más que una extensión del problema que ya resolvimos para una recta, lo traemos a un caso donde el grado del polinomio es mayor que 1. Ese problema lo plantea Burden en la página 374 de la siguiente manera. El problema general de aproximar un conjunto de datos x, y sub i, para i variando desde 1 hasta n, es decir, m datos, con un polinomio algebraico de grado n, fíjense que esta es la forma general de un polinomio de grado n, con n menor estricto que m-1 por medio del procedimiento de mínimos cuadrados, se maneja de forma similar. ¿A qué forma similar se refiere? Bueno, a la forma que ya hicimos con el caso lineal. ¿Cuál fue esa forma? Vamos a seleccionar las constantes o los coeficientes de este polinomio a 0, a 1, a sub n, que minimizan el error de mínimos cuadrados. Fíjense que ahora este error de mínimos cuadrados depende ya no de las variables a 0, a 1, sino de las n más 1 variables a sub 0 hasta a sub n. Y les recuerdo que el error simplemente es la resta del valor verdadero, el valor que nos dan, el valor medido, menos la aproximación de ese valor mediante el polinomio. Allá era con la recta, aquí será con el polinomio. Eso elevado al cuadrado. Bueno, volvemos al caso anterior. Minimizar este error de mínimos cuadrados nos lleva a matemáticas multivariable, donde nosotros sabemos que los puntos críticos son los candidatos a mínimos
y que para obtener un punto crítico basta con hallar las derivadas parciales con respecto de cada una de estas variables y luego igualarlas a cero. Ya ustedes deberían imaginar que eso va a conducir a un sistema de ecuaciones. De hecho, es interesante que vean cómo se hace en el Burden, ahí el trabajo realizado. Yo les voy a mostrar ya el resumen de lo que ocurriría si en vez de utilizar un polinomio de grado 1, es decir, una recta, utilizamos un polinomio de grado 2. Voy a utilizar n igual a 2 para ajustar m puntos. Es decir, tengo un conjunto de m puntos. Recuerden que m menos 1 tiene que ser mayor estricto que n. De modo que yo debo tener más de 3 puntos. De hecho, debo tener 4 o más puntos. En este caso, el polinomio p sub 2, pues, toma la forma a sub 2x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. Cuando nosotros derivamos e igualamos a 0, resultan las ecuaciones normales que vimos en el caso lineal. Y esas ecuaciones normales, cuando las ordenamos, colocando del lado izquierdo todos los términos que multiplican a las variables que necesito determinar, es decir, a los coeficientes del polinomio, y del lado derecho colocamos los términos independientes, es decir, aquellos términos que no involucran a las variables a sub i, entonces tenemos un problema matricial, es decir, un sistema de ecuaciones lineales, 3 por 3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Por qué? Porque me interesa determinar estas 3 incógnitas y he derivado el polinomio con respecto de a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Eso produce 3 ecuaciones. Y con 3 incógnitas puedo resolver el problema. Bueno, si ustedes se dedican un ratito a eso, o si se dedican a revisar lo que hace el libro, van a encontrarse con que el problema de las ecuaciones normales se puede convertir entonces a esta forma matricial, que es la forma en que podemos resolver fácilmente este tipo de problemas utilizando MATLAB o Scilab o una calculadora. Fíjense que la matriz 2 por 2, perdón, es la misma que usamos para el caso lineal y que pareciera seguir un patrón en donde el siguiente término que se agrega en la columna 3 es la suma de los x sub i al cuadrado, luego se agrega, perdón, la suma de los x sub i al cubo y en la última fila se agrega los x sub i a la 4. Ese es un patrón que realmente se sigue pues a medida que avanzamos en el grado del polinomio. Es muy fácil generar. Bien, bueno, problema 3 por 3, conozco todos estos valores, calculo los cuadrados, calculo los cubos, los términos a la 4, hallo los productos de xi por yi, de xi cuadrado por y sub i, todo eso montado en una tabla como ya lo hicimos y resuelvo el sistema de ecuaciones. Bien sencillo. Como aquí ya no hace falta ahondar en tantos detalles, les quiero simplemente comentar un poco este ejercicio o ejemplo que traigo, que está en el Burden, en la página 374, que consiste, o el problema consiste en ajustar los datos de la tabla 8.3, adivinarán, esta es la tabla 8.3, con un polinomio de mínimos cuadrados discreto de grado 2. ¿Bien? Es decir, vamos a utilizar un polinomio de grado 2, aquí ya está determinado, pero ya sabemos es a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado. Este problema, fíjense, el grado n es 2 y tenemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Estos puntos, fíjense, son 0. Aquí la tabla está escrita en forma horizontal por la comodidad para ahorrar espacio del libro. 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1, con sus respectivos imágenes o valores de y sub i, que son 1,
1.28, 1.64, 2.11 y finalmente 2.71. Esos valores tabulados permiten entonces generar el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Fíjense que el señor Burden aquí está escribiendo las ecuaciones normales. Esto es lo que yo ordené en la matriz de coeficientes. Este es el M, fíjense que M5. Esta es la sumatoria de los X sub I. Si ustedes suman todo esto, fíjense, 1.75, 2.50. Eso es este 2.50 que se repite acá. Estos son los X sub I al cuadrado, que él no los ha puesto acá en tabla. Háganlo. Acá tenemos los X sub I al cubo y acá los X sub I a la 4, la sumatoria. Todos estos son sumatorios. Acá está la suma de los Y sub I, ustedes la pueden calcular. Esta es XI por Y sub I y esto es Y sub I por X sub I al cuadrado. Bueno, al resolver ese sistema de ecuaciones se obtiene que A sub 0 es 1.00575519, A1 es 0.8646758482 y A2 es 0.8431641518. De modo que el polinomio de mínimos cuadrados de grado 2 que se ajusta a estos datos es, con 4 dígitos, que es lo que solemos hacer con MATLAB, A sub 0 es 1.0051, A sub 1 0.8646. Él agregó acá un dato más para aproximar esto con 8 porque está haciendo redondeo. Y acá trabajó también con 5 dígitos, 0.8431, 0.8431,6. El siguiente término, pues, el siguiente dígito es 4, no pasa nada con el 6. Ese está multiplicando a x al cuadrado. Ese polinomio, aquí está la gráfica del polinomio, acá está el polinomio, y él calcula el error total. Este error es el mínimo que se puede obtener a través de un polinomio de grado 2. ¿Cómo sabemos que es el mínimo? Porque ese es el que mejor ajusta. Sabemos que nosotros calculamos los coeficientes minimizando ese error. Por tanto, ese error es el mínimo para un polinomio de grado 2. Conclusión. Cuando ajustamos con un polinomio de grado 2 mediante mínimos cuadrados, al obtener los coeficientes a 0, a 1 y a 2, estamos obteniendo el mejor polinomio de grado 2 en el sentido de que es el polinomio de grado 2 que produce el error más pequeño. Fíjense que este error realmente es pequeño y de hecho los datos se ven muy cerca de la curva del polinomio. Por lo tanto, el error no es muy grande. Fíjense que es del orden de 10 a la menos 4, es 0.000274. Realmente es un error bastante pequeño. O sea, esto es una excelente aproximación. Yo los invitaría a que, o los invito, mejor dicho, a que tracen una línea recta y calculen el error para ver qué ocurre. ¿Es mejor la línea recta o es mejor el polinomio? Ese es un buen ejercicio, porque de pronto, sin hacer este ejercicio del polinomio de segundo grado, a lo mejor ustedes lo ven y dicen, no, yo trazo ahí una línea recta. Bueno, los invito a que la hagan y revisen el error. Bien, ese era en el caso polinomial. Cuando n crece, pues tendremos más ecuaciones normales y el sistema de ecuaciones es un poco más grande. Dejamos el caso polinomial atrás. Ya lo aprendimos. Veamos qué ocurre si los datos siguen un comportamiento exponencial o potencial. Resolver estos problemas utilizando las ecuaciones normales ya no es tan sencillo, no está a nuestro alcance en este momento del curso. Más adelante lo estará, pero en este momento que es en donde está o estamos interesados en resolver problemas o aproximar problemas mediante mínimos cuadrados, nos toca linealizar, que es una estrategia comúnmente usada en toda la literatura. ¿En qué consiste esta linealización? Acá les traigo una gráfica otra vez del Chapra. Ya la voy a detallar. Solo quiero que vean un detalle. Aquí se supone que tengo unos datos que se comportan más bien con un crecimiento exponencial.
les traigo las dos formas de la exponencial, no se confundan con esto. Es la notación de Chapra y la notación del Burden. Notación del Burden, notación del Chapra. Chapra usa letras griegas, Burden latinas. ¿Qué significa linealizar? Bueno, que tomo logaritmos. Fíjense que estoy tomando el logaritmo neperiano y por un lado, para el caso exponencial, y en el caso potencial tomo el logaritmo en base 10. Eso, cuando tomamos logaritmos en base 10 o el neperiano, vamos a ver inmediatamente que este problema y este problema ambos se reducen a un problema lineal cada uno. Y ese problema lineal ya lo sabemos resolver. O sea que aquí nos vamos a concentrar en linealizar, porque ya sabemos cómo resolver este problema utilizando mínimos cuadrados con una recta o con regresión lineal. Ya sabemos resolver el problema de regresión lineal cuando usamos una recta. Veamos acá rápidamente lo que ocurre en el caso exponencial. Ustedes pueden hacer el ejercicio para el caso potencial. La ecuación exponencial y igual a b por e a la a por x se puede linealizar tomando el logaritmo neperiano a ambos lados de la ecuación. Al tomar logaritmos neperianos, les recuerdo que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y que el logaritmo de una potencia es la potencia por el logaritmo de la base. El logaritmo neperiano de e es 1, así que esto queda el logaritmo neperiano de b más a por x por el logaritmo neperiano de e, que es 1. De modo que esta ecuación, y igual a b por e a la a por x, al linealizarse, se convierte en el logaritmo neperiano de y igual al logaritmo neperiano de b más a por x. Fíjense que les recuerdo que esto es el beta 1 y esto es el alfa 1. Vamos a revisarlo por si acaso. Perdón, alfa 1, alfa 1 es b y beta 1 es a. Bien, entonces, alfa 1, que es b, vendría a ser, en este caso, el término, el logaritmo neperiano de b vendría a ser el término independiente y el factor que está multiplicando a la x, esto es el término lineal en la forma linealizada, pero como no estamos acostumbrados a verlo con esta escritura, consideremos vamos a definir esto, hacer un cambio de variable, hagamos y barra igual al logaritmo neperiano de y, a 0 igual al logaritmo neperiano de b y a 1 igual a a. Entonces, cuando volvemos a esta ecuación, fíjense que la ecuación resultante, la lineal, es y barra igual a sub 0 más a sub 1 por x. Les recuerdo que este a sub 1, que es a sub 1, que es a, vendría a ser la pendiente, que en el lenguaje de Chapra es beta 1. Y el término independiente, que vendría a ser el intersecto, es el logaritmo de a sub 1, que es, en nuestro caso, el logaritmo neperiano de b. Bien, no deberían tener ya problema. Esto visto así, con esto como variable, esto no es otra cosa que una recta, nuevamente, esta recta. ¿Qué necesitamos calcular? Los valores de A0 y A1 para encontrar la recta de mejor ajuste. Fíjense que al obtener esos dos valores, que ya sabemos cómo hacerlo, resolvemos el sistema de ecuaciones 2 por 2, que ya sabemos resolver. Al resolver este problema, entonces, con el valor de A sub 1 obtenemos A inmediatamente, que es el valor que acompaña a la X en el exponente. Y B, que es el otro valor que necesito, lo obtengo de la relación A sub 0 igual al logaritmo neperiano de B. ¿Por qué? Porque yo conozco A sub 0. Entonces aquí simplemente aplico exponencial de ambos lados y obtengo AB. Veamos esto con un ejemplo. Consideremos ajustar el conjunto de datos de esta tabla. Esta tabla está en el Burden, página 376. Este problema es del Burden. Los datos son XY es 1, 1.25, 1.50, 1.75, 2. Y los valores de las Y
Las imágenes son 5.10, 5.79, 6.53, 7.45 y 8.46. Bien, estos puntos, al graficarlos, producen esta figura. Fíjense que yo lo que hice acá, estos son los puntos simplemente, y les permitía a Scilab, por cierto, esto lo hice con Scilab, permitía a Scilab unirlos, simplemente para tener una idea del gráfico. Bueno, no sé si la aproximación exponencial es la mejor, pero fíjense que tienen una tendencia de crecimiento que puede aproximarse por una exponencial perfectamente. Entonces, hagamos el trabajo. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? El primer paso es linealizar el modelo. Fíjense que al linealizar esto, aplicando el logaritmo neperiano a ambos lados, ya sabemos, ya lo hicimos, queda y barra igual a sub 0 más a sub 1 por x, donde les recuerdo, y barra es el logaritmo neperiano de y cuando aplico aquí logaritmo neperiano. A sub 0 es el logaritmo neperiano de b, que es el primer término que surge acá de la suma de los logaritmos, y luego nos queda a1 por x, este vendría a ser el a1 es el valor de a, ya sabemos que es el que acompaña a x en la linealización. Bueno, entonces, el problema de mínimos cuadrados nuestro se reduce a los valores de x sub i que no son afectados, son los mismos 1, 1.25, 1.50, etc. Pero las nuevas coordenadas y, o sea, y barra, serán el logaritmo neperiano de cada uno de los puntos y sub i que yo los he calculado. Acá los tenemos. El logaritmo neperiano de 5.10 es 1.629. Ustedes pueden calcular cada uno de esos valores. Les recuerdo que para obtener los valores a sub 0 y a 1 del modelo lineal, solo tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Al resolver el sistema de ecuaciones, entonces ya tendremos esos valores. Bien, acá les traigo los valores. Bueno, el señor Burden los montó en la tabla respectiva. Esta tabla es la que yo tenía, pero ahora completada. O mejor dicho, yo extraje una porción de esta tabla, se las mostré anteriormente y ahora les muestro la tabla completa. Ahora está todo el panorama. Les recuerdo que m es 5, la sumatoria de los x sub i es 750, o sea, 7.50. Esa se repite y la sumatoria de los x sub i al cuadrado es 11.875. Los términos independientes son la sumatoria de los y sub i, que en nuestro caso es con el logaritmo de los y sub i barra, eso es 9.404, y la sumatoria del producto de x y por el logaritmo neperiano de y sub i, que sería los x y por los y sub i barra. Eso es 14.422. Bueno, yo resolví ese sistema con MATLAB y me dio que A0 es 1.122 y A1 es 0.5057. Es decir, esta es la solución. ¿Cuál es la solución del sistema lineal? Bueno, será y barra igual a sub 0 más a sub 1 por x, es decir, y barra igual a 1.122 más a sub 1, que es 0.5057 por x. Les recuerdo que hicimos un cambio de variable y nosotros estamos interesados en el valor de b y de a. ¿Qué valores tenemos? El logaritmo neperiano de b, que es a sub 0, eso es lo que tenemos, y a sub 1 sí es a. De modo que a lo tengo listo. A es 0.5057, pero b les decía que lo puedo determinar tomando exponencial de ambos lados. Yo ya he despejado, b es la exponencial de a sub 0, y esa exponencial a mí me dio 3.072. O sea, e a la 1.122 me dio 3.072. Por lo tanto, mi problema exponencial, ya con los datos de b y a sustituidos, es y igual a 3.072 por e a la punto 5057 por x.
Acá les dejo el problema antes de determinarlo, antes de saber cuál era el valor de B y de A, y acá ya está determinado los valores de B y de A. Los invito a que hagan el gráfico de esta función y comparen cuán cerca pasa de los puntos que nos dieron, es decir, de estos valores, y además que calculen el error. Ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer muy facilito con MATLAB o con Scilab, como prefieran. Bien, imaginarán entonces que la regresión potencial sigue un proceso pues bien similar a lo que hicimos. No quiero repetir mucho esto. Yo les había dejado como ejercicio que encontraran la forma linealizada de la regresión potencial. Sin embargo, decidí pues hacerles el ejercicio para que ustedes pues no se me vayan a perder, por si acaso alguno se pierde. ¿Qué fue lo que hice? Tomé el logaritmo aquí a ambos lados, hasta con detalles se los hice. De este lado, el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, lo que les dije antes. Fíjense que en este caso, la potencia A baja a multiplicar el logaritmo en base 10 de X. No me puedo ahora librar de este valor porque esto es el logaritmo de la variable, tampoco del logaritmo en base 10 de B, porque no sé cuánto vale B, ni del logaritmo en base 10 de Y. Por lo tanto, si hacemos este cambio de variable, a Y barra lo llamamos el logaritmo en base 10 de Y, a X barra el logaritmo en base 10 de X, hacemos a 0 igual al logaritmo en base 10 de B y a 1 igual a A. La ecuación que resulta, fíjense acá, será Y barra igual a A0 más A1 por X barra. Bueno, esta es otra ecuación de una recta, donde ahora los puntos ya no son y sub i, sino el logaritmo de y sub i, son las imágenes, y los valores de las x ya no son las x originales, sino los logaritmos en base 10 de x. Bueno, con eso allí les dejo ahora esta única tarea, que ajusten el conjunto de datos de esta tabla utilizando regresión lineal, puesto que ya les hice el ejercicio número 1 anterior, ahora les dejé como ejercicio número 1 final, ajustar los datos. Hacen todo ese trabajo, calculan el error, grafican esos datos, y bueno, si les surge dudas en la aplicación de este ejercicio, pues no duden en consultar. Con esto cierro el tema 3. Terminamos el tema 3. Los invito a que revisen cada uno de los métodos que vimos con cuidado. Traten de analizar lo que hicimos, no lo mecanicen tanto, analicen un poco. Siempre procuren calcular el error, hacer los gráficos y ver qué opciones pudieran ser la mejor, por ejemplo, en el caso que les dejé del polinomio de segundo grado. Con esto me despido, agradezco su atención y nos vemos en la próxima clase.